continuación, diálogos con el universo, con el gurú Héctor Iglesias. Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en nuestro canal espiritual y esotérico, Unidos por la Magia. Yo soy Héctor Joel Iglesias Villarreal. Estamos en el espacio de diálogos con el universo. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con la vida después de la muerte. ¿Qué es lo que pasa con nosotros para cuando hemos muerto en este plano físico? Fíjense ustedes que esto es muy interesante porque hay diferentes teorías, lógicamente cada una de ellas apegadas a las diferentes doctrinas y filosofías que hay en todo el mundo. Antes de querer entender un poco este proceso de cómo se va desarrollando este modo de la vida después de nuestra muerte, debemos de aceptar una cosa que es fundamental. Nosotros estamos hechos de tres cuerpos, cumpliendo así la sentencia en los libros sagrados que dice que somos hechos a imagen y semejanza. Si existe una trinidad o una triunidad que ha creado a todo el universo y que para los cristianos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa trinidad siempre ha existido, inclusive, por ejemplo, entre los egipcios era Isis, Osiris y Horus, en la India, Brahma, Vishnu y Shiva. Para los antiguos mexicanos era Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Y para los esoteristas es vida, forma y pensamiento. También es voluntad, amor, sabiduría e inteligencia activa. En fin, hay una trinidad que siempre ha sido concebida como la creadora del universo. En consecuencia, nosotros, al estar hechos a imagen y semejanza, tenemos también tres cuerpos. Hay un cuerpo físico que es el que vemos, con el que vivimos en este plano terrenal o terrestre, y que es el que nace y el que muere. Pero este cuerpo posee al mismo tiempo una esencia, una quinta esencia, una luz, podríamos decir, una chispa de la divinidad, una parte minúscula y mínima de esa manifestación divina que se le conoce con el nombre de espíritu. Ese espíritu es lo que forma parte de la eternidad. Ese espíritu es el que se va enganchando a los diferentes cuerpos y entonces es el que va pasando de un plano a otro. En medio de esos dos cuerpos, hay una entidad plástica, ¿sí? Que se le da el nombre de alma o de cuerpo astral. Entonces, esa alma o ese cuerpo astral es el que le sirve de vehículo al espíritu para poder transportarse en los diferentes planos cósmicos. Cuando nosotros morimos aquí en este plano terrenal, lógicamente quedan los otros dos cuerpos, el cuerpo espiritual, cuyo vehículo, el alma, lo transporta y lo mueve en los diferentes planos. Hay diferentes teorías, por supuesto, como les comentaba, acerca de qué es lo que sucede con nosotros después de que hemos vivido en este plano terrestre, después de que hemos muerto. Para los aztecas, por ejemplo, ellos nos hablaban de que este espíritu pasaba un proceso en 13 cielos o 9 infiernos, dependiendo del comportamiento que se hubiera tenido en la vida terrenal. Entonces ellos hablaban de que había 9 infiernos a donde se podía ir, o también había 13 cielos en los que se podía acceder. Entonces, este proceso se ocurría en una zona que se llama, o lo llamaban ellos el Mictlán.
que es el inframundo. Un inframundo en donde los espíritus eran guiados, fíjense ustedes, los espíritus eran guiados desde el hogar de donde él había vivido a través de de un paseo, de unas marcas, de un pasillo, de un camino que se hacía con la llamada flor de cempasúchil, que es una flor muy conocida mundialmente y que se utilizaba precisamente para guiar a estas entidades hacia el inframundo, hacia el Mictlán. Entonces, esta misma teoría se puede retomar en los diferentes corrientes porque, por ejemplo, pues sabemos que existe dentro del cristianismo el llamado cielo y el llamado infierno, ¿verdad? Que son planos en donde los espíritus van y viven después de haber desencarnado de este plano terrenal. Lo que puedo comentarles a ustedes es que a través de la astrología hay un espacio, ¿sí? Hay un signo llamado Escorpio, hay una constelación de Escorpión y hay, por supuesto, un espacio que ocupa este signo y esta casa, esta constelación que se conoce como la casa 8, ¿sí? Es el espacio que le corresponde astrológicamente y que precisamente hace 4 días hemos, en ese avance astronómico de la Tierra alrededor del Sol y en donde va mirando cada una de estas 12 constelaciones, acabamos de entrar precisamente a esta fase en donde estamos atravesando la franja correspondiente al escorpión, al escorpio, y que está asociado con la muerte. Es muy curioso entonces que en México y en el mundo se celebre en estas fechas, específicamente el 1 y el 2 de noviembre, esta conmemoración hacia los fieles difuntos, como se les llama en México. Hay un contacto, por supuesto, con estos seres que han desencarnado, porque se dice que cuando nosotros morimos en este plano, vamos hacia el satélite natural de la Tierra, que es la Luna. La Luna, al dar su rueda o su movimiento alrededor de la Tierra, se convierte entonces en un vigilante, en un guardián de todos los seres vivos de este planeta Tierra. Es decir, la Luna tiene una función específica, de acuerdo a esta teoría, en donde al morir, todos nosotros vamos hacia hacia ese satélite y desde ahí estamos nosotros vigilando todo aquello de lo cual no nos podemos desprender totalmente, es decir, el empleo, la casa, la esposa, los hijos, el coche, el dinero, los amantes, por supuesto, y todo aquello que nos ata aquí en este plano. Entonces, en esa vivencia, ¿sí? Es donde se experimenta una segunda muerte, la muerte del alma. Cuando nosotros, o cuando esos espíritus desencarnados logran desprenderse de todas esas partes que le atan en la tierra, entonces pasa a otro proceso evolutivo en donde puede nuevamente ese espíritu tomar una nueva materia, lo que se conoce como la teoría de la reencarnación, o sea, puede volver a este plano precisamente para seguir en su proceso de evolución. Entonces, fíjense ustedes, la Tierra no solamente está como magnetizada por nuestras vivencias físicas, sino al mismo tiempo está supervisada, podemos decir, o vigilada por la energía que se desprende desde la Luna, porque ahí es en la Luna en donde nosotros estamos precisamente experimentando ese desapego
que tenemos con la Tierra, y cuando eso sucede, entonces hay una oportunidad para regresar. La Luna, astrológicamente lo sabemos, es el planeta de la fecundación. Es decir, en ese sentido, si por un lado la Luna es el planeta de la fecundación y por otro lado es la Luna a donde nosotros vamos a vivir una experiencia después de que hemos muerto, quiere decir que la Luna es la puerta de entrada y salida para los espíritus que encarnan y desencarnan aquí en la Tierra. Por eso mismo los astrólogos decimos que la Luna tiene que ver con nuestras emociones, porque la Luna tiene que ayudarnos, o por lo menos en ese espacio nosotros vivir, la suficiente experiencia para desapegarnos de todo aquello que nos ha atado aquí en este plano. De alguna manera, entonces, se cumple la sentencia de que la Luna es la madre, pero no específicamente la madre física, sino la madre que nos crea, la madre cósmica que nos crea para poder experimentar en este plano terrestre, y la misma madre que nos recibe cuando nosotros hemos desencarnado. Esto es realmente muy interesante. Vamos a tener que hacer un corte y vamos a regresar para comentarles a ustedes una visión que se tiene desde México de acuerdo a en estas fechas del Día de los Muertos o los Santos Difuntos, en fin, todo esto, los altares que se ponen aquí en México, los vamos a comentar después de este corte. Vamos a este corte y regresamos. ¿Conoces el programa Sabiduría de las Abuelas? Hola mis amigos, soy Lilian Guerrero y estoy con ustedes domingo a domingo en YouTube, en Unidos por la Magia, donde nos encontramos 12 profesionales, cada uno especialista en su área. Bueno, aquí me encuentro en este hermoso paisaje para compartirles a ustedes que mi programa se trata de Sabiduría de las Abuelas, donde estoy con ustedes transmitiendo esos saberes ancestrales, esa tradición, donde nos dejaron nuestras abuelas. ¿Qué comparto con ustedes en estos programas? Bueno, comparto rituales, hierbas, lo que es el conocimiento de las plantas como medicinas ancestrales, todo lo que es tradición de nuestras abuelas, lo que nos han dejado esas ancestras desde la historia. Entonces recordándoles que domingo a domingo nos ven en nuestro en vivo. Bueno, no me queda más nada que decir. Aprende con... Regresamos, estamos en el espacio de diálogos con el universo. Mi nombre es Héctor Joel Iglesias Villarreal. Estamos participando una vez más en este canal espiritual y esotérico que es Unidos por la Magia, en donde cada domingo tenemos una cita y tocamos 14 profesores de 5 diferentes países, temas relacionados con la espiritualidad y temas relacionados con el perfeccionamiento del ser humano. En este día, esta misión la estamos dedicando a lo que sucede, a la trascendencia de los espíritus después de que se experimenta esta muerte física. Fíjense ustedes, hay una asociación, una fraternidad, una doctrina, una filosofía conocida como espiritualismo trinitario mariano, y esta filosofía afirma que en el universo, dentro de este proceso de evolución, hay 3 planos. Después de que nosotros morimos, hay 3 planos a los cuales se les da los nombres de cavernas, así se les llaman, cavernas. Entonces existen las cavernas de obscuridad, las cavernas de media luz y las cavernas de la luz completa, en donde, de acuerdo a este proceso, las personas, una vez que han fallecido, van todas hacia esas cavernas de oscuridad, en donde entran en un proceso de desconcierto, porque han perdido el contacto precisamente con este plano terrestre. De acuerdo a su evolución, a su perfeccionamiento, a su deseo, a su desapego y a todo aquello que pueda perturbar su proceso de evolución, pasan a un proceso de esas cavernas de media luz,
y después ya pasan a lo que se conoce como las cavernas de la luz completa. Se dice, y eso lo afirman todas las doctrinas y filosofías, que así como es arriba es abajo, ¿sí? Así como es arriba, es decir, existe un mundo paralelo en donde todas las vivencias y todo lo que nosotros experimentamos en este plano son las mismas, hay una correspondencia, digamos, en los planos invisibles, en los planos de los donde se viven estos seres que han desencarnado. Entonces, dentro de esta filosofía espiritualista trinitaria mariana, durante todo el mes de noviembre, a partir del día 1 y hasta el último día de noviembre, se hace un proceso de contacto, fíjense ustedes qué maravilla, se hace un proceso de contacto a través de personas preparadas en estas escuelas llamadas mediums, y entonces se puede acceder, se puede llamar a los familiares que deben de tener por lo menos como requisito 40 días de haber fallecido y como máximo 25 años. Y entonces se puede llamar y se les entrega así, digamos, a través de la oración simbólicamente un poquito de luz para que se les ayude a su proceso de evolución. Eso es algo que se ha hecho tradicionalmente durante los más de 150 años que tiene esta doctrina establecida en la República Mexicana. Y entonces se pide que sean 40 días después de que ha fallecido, porque antes creen ellos, o esta filosofía lo afirma, que antes de 40 días no hay una forma de entrar en contacto con ellos porque ellos están en un desconcierto, vigilando todavía, inclusive en el lugar donde fueron sepultados, la materia que ha desencarnado. Y también que no tenga más de 25 años, porque después de 25 años, por un proceso natural, ya tienen una evolución y que posiblemente ya hasta hayan reencarnado. Esto es bien interesante. Lo que es interesante también es que en México se acostumbra o acostumbramos a poner los famosos altares de los difuntos. Estos altares de los difuntos consiste en armar un espacio especial en donde se ponen las flores de cempasúchil, estas flores aromáticas que crecen especialmente en esta fecha de octubre-noviembre, y esa flor es un símbolo aromático para atraer al espíritu que se encuentra, y se dice que se encuentra en el más allá. Se prende también una goma aromática que es conocida como mirra y también como copal. Se prende el copal, se prende la mirra, se humea, se aromatiza con este humo que se prende en algo que se conoce como anafre, aquí se le llama así, con carbón. Y entonces este humo es símbolo para que ellos, que se cree que ese mundo invisible está hecho sutilmente con esos gases. Entonces ese humo asemeja esos gases del mundo invisible para que estos espíritus puedan acceder. Y dentro de este altar adornado con estas flores de cempasúchil y con este humo del copal, ¿sí? Entonces se pone una fotografía de esos espíritus o esos personajes o esos seres familiares que han muerto, ¿sí? Para que ellos que accedan a este espacio. Es decir, ese altar, por decir una palabra, se consagra a alguno de estos familiares y se puede poner la fotografía de uno o de varios seres queridos. Entonces se pone esa fotografía como un símbolo de que se está consagrando ese altar a ese personaje, a ese familiar. Y después se pone cada uno de los alimentos que más le gustaban a esa persona, que inclusive no solamente se ponen alimentos, hay gente en México que pone hasta una botella de cerveza o un cigarrillo, si es que los acostumbraba esta persona. Y por supuesto, lo tradicional en México
el famoso mole, que es un guiso preparado con varios chiles, o cualquier otro dulce. Se puede poner cualquier alimento líquido, atole, que como es el que se conoce en México, esa bebida caliente, y por supuesto el tradicional pan de muerto. El tradicional pan de muerto es una bola de masa cocida que figuran unos huesitos, así unos huesos, tiene unos huesos ahí figurados en ese pan. Y entonces se dice que ese altar, por supuesto se pone agua también, se dice que ese altar consagrado a esas personas que fueron parte de nuestra familia son visitadas por estos espíritus. Fíjense, son visitadas por estos espíritus. Se adorna, por supuesto, con un arco de flores, con flor de cempasúchil principalmente, y es el arco por donde es como una puerta para que accedan a ese altar. Y hay quien asegura que en algún momento baja la cantidad de los alimentos que se le ponen acá. Saben ustedes que en México es muy variada la gastronomía, ¿sí? Y se le pueden poner cualquier tipo de guiso que ustedes tengan idea, ¿sí? Cualquier tipo de bebida. Y hay quien asegura, sobre todo en las comunidades de los diferentes lugares de la República Mexicana, hay quien asegura que esos espíritus lo visitan, pero bueno, esa es la creencia total. Estamos seguros los mexicanos que estos espíritus sí visitan estos altares, pero hay quien asegura, que esto es lo que les quería comentar, hay quien asegura que estos espíritus toman, comen y disfrutan todos esos alimentos, que este es el propósito fundamental de ese altar, de estos alimentos que cuando vivían los disfrutaban tanto. Entonces, de repente, estos altares quedan disminuidos los alimentos, bajan los líquidos y los dulces y todo esto, porque se dice que estos espíritus tienen la oportunidad de acceder a probar nuevamente esto. Esto es una tradición milenaria. Esta es una tradición que ya lo hacían las culturas prehispánicas, ¿sí? Ya en las diferentes comunidades de lo que hoy es la República Mexicana y que en aquel entonces era el Imperio de la Náhuac, lo hacían. Esos famosos altares. Aquí mismo, fíjense, algo que puede sonar increíble, sobre todo, no en Latinoamérica, pero en otros países como los europeos o los asiáticos. Aquí mismo se hace la tradición de que de la noche del 1 al 2 de noviembre, la gente visita los panteones, ¿sí? La gente visita los panteones y es en las tumbas de estos seres queridos en donde hacen esos altares, en donde llevan los alimentos que esa persona que falleció le gustaban, y entonces esos panteones se convierten en lugares de fiesta, de alegría, de regocijo, porque se lleva música, ¿sí? Que puede ser cualquier tipo de música, un mariachi, sobre todo una banda musical, ¿sí? Y entonces se está conviviendo en la tumba, así literalmente, en la tumba de ese personaje que ha fallecido. Se hace realmente una fiesta. Hay panteones famosos aquí en México. Aquí en Ciudad de México hay un panteón llamado Mezquic, que es realmente famoso porque toda la noche, y eso en varios panteones y en toda la República, toda la noche hay fiesta, toda la noche hay música. La gente, la tumba, así literalmente, la tumba la agarra de mesa y entonces ahí se conviven, una reunión familiar. Es increíble la cantidad de gente que asiste a estos lugares y degustan los diferentes alimentos que llevan y los comparten, así literalmente los comparten con las personas que han fallecido. Y es realmente una maravilla mirar esto. Es algo que nos llena de satisfacción y hasta de orgullo, porque para nosotros los mexicanos la relación con nuestra muerte la tomamos inclusive a manera de broma. En México es común que esta fecha se publique en las diferentes redes. Ahora, antes se hacía
en los periódicos o en las revistas las famosas calaveritas, las famosas calaveritas, perdón. Y esas famosas calaveritas son precisamente rimas en donde se hace alusión al personaje al cual se está mencionando. Y todavía tenemos que, tengo que mencionar que se hacen así literalmente cráneos o calaveritas, como se conocen en México, de azúcar, ¿sí? O de chocolate también, ¿sí? Es un cráneo, es una calavera para adornar ese altar del que les hacía mención, de ese altar para los difuntos, y entonces en esa calavera se pone el nombre de la persona que falleció como un reconocimiento, y después esa calavera, que es un dulce o puede ser de azúcar o de chocolate, ahora también se hacen de amaranto, se come, se disfruta. Fíjense, con el nombre de la persona que falleció y se come. Entonces es realmente algo que sucede, creo que solamente en México. Los famosos altares de difuntos, las calaveritas de azúcar, de amaranto, de chocolate, que se comen después de que se quitan del altar, y por supuesto la fiesta, porque es literalmente una fiesta que se hace en los panteones para convivir por una noche, por lo menos, del 1 al 2 de noviembre, para convivir con los seres que han fallecido, y literalmente, como se los digo, en su tumba se hacen, se ponen manteles, se ponen flores, se ponen los alimentos y se degustan con todos los familiares que acceden toda la noche con alegría a ese panteón. Así es como se vive en México. Ayer mismo hubo un desfile de catrinas alusivas a un famoso detallista y grabador mexicano, José Clemente Orozco, que hizo la figura de una catrina, y de ahí se toma la figura de la muerte. Y entonces en México hubo, en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la capital, un desfile conmemorando a los muertos, algo que creo solamente sucede en México. Bueno, tenemos el límite de nuestro tiempo, llegamos al fin de nuestra emisión. Recuerden ustedes que a continuación viene la profesora Carmen Sardiña con su espacio Entre Vidas. Accedan a la página de unidosporlamagia.com, a la pestaña de Universidad Mágica, y vean todos los talleres y diplomados que tenemos para ustedes. Me da mucho gusto que hayan participado en este espacio. Mi nombre es Héctor Joel Iglesias Villarreal y el espacio es Diálogos con el Universo. Me despido de ustedes con el saludo tradicional de Pax.